Bueno, gente, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que hayan escogido para estar con nosotros. Bienvenidos nuevamente a Citas Ciegas en nuestro primer programa de este 2021. El día de hoy tenemos el honor de cruzar el océano Atlántico y llegar hasta el continente europeo y vamos a tener a un amigo de la zona del Mediterráneo, propiamente de la zona de Cataluña, Barcelona. Con nosotros está Jonathan Vila. Jonathan, quiero darte la bienvenida y tu primer saludo a la gente que te escucha. Pues la verdad es que muchísimas gracias por la oportunidad. Como tú has dicho, habéis dado el salto del Atlántico hasta el Mediterráneo y podéis ver aquí detrás las imágenes desde mi ventana. Esta es mi ventana, ¿eh? No es un wall ni un fondo virtual. Son las vistas desde mi ventana. El Mediterráneo ha cambiado mucho y ahora ya tenemos aguas cristalinas como en el Caribe. Y nada, pues un placer estar aquí y compartir con vosotros bueno, pues no sé, lo que pueda surgir, porque vengo sin aviso. Roland no me ha dicho de qué va esta encerrona, así que pues va a ser divertido seguro. Claro que sí, no, precisamente por eso se llama Citas Ciegas, porque la idea es que vengamos no tan preparados como en cualquier otro tipo de podcast, que en este caso lo que desarrollamos es un podcast, que la gente venga preparada ya previamente cuáles son las preguntas y que suene muy robotizado el tema. La idea no es esa. Sos oriundo de la zona sur de Barcelona. Me indicas con tu acento el nombre del lugar, porque sé que es distinto a como nosotros lo hablamos en español. Bueno, el pueblo antes tenía el nombre que tiene ahora. Durante la época franquista le cambiaron el nombre, entonces se españolizó el nombre. Antes se llamaba San Baudilio de Llobregat, precisamente porque el río que pasa junto al término municipal es el río Llobregat. Pero luego volvió a tener otra vez el nombre que tenía anteriormente, más catalán, y el pueblo se llama Sant Boi de Llobregat. Ok, tengo entendido que inicialmente Cataluña, bueno, estuvo un tiempo durante el dominio árabe, básicamente del siglo VIII hasta el siglo XII, más o menos por ahí. Y en esa época la ciudad se llamaba Alcalá, que en árabe significa castillo. Pues sabes más que yo. Es parte de las averiguaciones que fui haciendo, porque me llamó mucho la atención que la ciudad como tal tiene origen en el siglo VI antes de Cristo. Es una ciudad un pueblo ¿Pero te bastante refieres a la antiguo. ciudad cuál? ¿A Barcelona o No, propiamente a lo que es esa zona de donde estás en el río ok. Llobregat. Entonces Okay. vi que hay mucha historia, hay muchas cosas de ahí. Si nos vamos a ese pueblo, a tus primeros años o los años de infancia, ¿cómo era Jonathan? ¿Qué hacía Jonathan en esos años? Pues fíjate que yo no tengo memorias de antes de los 6 años. Las pocas que tengo no sé si las tengo yo o de tanto recordármelo mi madre me ha hecho un brain priming y lo tengo en el cerebro igual, pero no lo recuerdo. Lo que recuerdo básicamente es, bueno, a mi padre lo destinaron a Valencia durante un tiempo y allí nació mi hermano, estuvimos un año, luego volvimos. Y nada, básicamente recuerdo que sobre los 12 años, más o menos, estoy hablando, yo soy del 72, así que con 12 años yo era por el 84, más o menos. Pues empecé a ver computadoras. En aquella época pues estaba el Amstrad, Spectrum, Commodore y todas estas computadoras. Y me acuerdo que yo le pedí a mi padre que me llevara cada sábado por la tarde a un centro comercial que hay en mi pueblo, un poquito más fuera. Centro comercial, te hablo de aquella época. Ajá. Que tenían
las computadoras puestas como en una mesa muy grande y tendrían a lo mejor, por lo que las imágenes de que recuerdo, no sé, 8 computadoras. Y yo me acuerdo que yo le pedí a mi padre que me llevara allí. Yo me llevaba mi revista de, imagino que sería Amstrad, ahora no me acuerdo. Me llevaba mi revista, me sentaba allí, mis padres se iban a dar vueltas por el centro comercial y yo me ponía a pasar mis programas, bueno, los programas de la revista en aquellas computadoras. Obviamente yo no tenía computadora todavía. Entonces, me acuerdo que aquello fue lo primero que, aquellas ganas de tener esa computadora, y me acuerdo que con 14 años tuve que hacer un intercambio con mi padre para decidir si quería el viaje de fin de curso o una computadora. Obviamente escogí la computadora. Y esa fue mi primera computadora, un Amstrad CPC 6128, y me pasaba horas, noches, pasando programas de las revistas, haciendo mis programitas con Basic en aquella época. Incluso llegué a hacer alguna cosa con Z80 en Assembler. Bueno, la verdad es que esos fueron los inicios. Fui siempre una persona en ese aspecto bastante techie, y la verdad es que muy diferente a lo que me rodeaba. No era en absoluto común tener amigos que tuvieran esa inquietud por el software, por codificar los programas, las computadoras. Se veía algo como muy extraño. Esos fueron los inicios. Los inicios. Nos estuviste comentando algo en tu época de adolescente y demás. Entonces, deduzco, porque muchas veces he notado eso mucho de los otros participantes en el programa y demás. ¿Te gustaba el deporte o no te gustaba el deporte, la música? Sí, sí, Pero no he no era sido... algo que te llamara la atención, que quisieras hacer todo el tiempo. Bueno, todo el tiempo no, pero sí es cierto que yo, la escuela que iba, precisamente la escuela que todavía va mi hija, y es una escuela que tal vez pues, se conoce porque precisamente los hermanos Gasol que juegan en la NBA Exacto. fueron a esa escuela también. Pues esa es una escuela en la que se potencia muchísimo el deporte. Entonces, hacía mucho deporte. Además, creo que en aquella época, si no recuerdo mal, además también hacía rugby. Después hice handball, fútbol. Después ya me fui de ahí y empecé a hacer además artes marciales en otro gimnasio. Luego gimnasia deportiva, lo de las anillas, salto y todas estas cosas. Así que sí, seguía haciendo deporte. Lo que pasa es que nunca he sido bueno en nada, pero tampoco he sido muy malo en nada. Es decir, me defiendo. Puedo jugar un partido de baloncesto, pero vamos, no soy bueno en absoluto. O sea, nada. Pero tampoco soy el patán que no sabe votar. Digámoslo así, que eso ya estaba cubierto. Pero lo que realmente me llenaba mucho era la computadora. Eso a mí me volvía loco. Ajá, y por ser de esa zona, me hablas de los hermanos Gasol y demás, me Ajá. imagino que el baloncesto guarda un espacio especial dentro de los deportes tuyos, o es el fútbol el que más te gusta. Pues mira, en realidad sigo, o seguía, ahora ya no, fútbol, porque es como que algo tradicional. Si eres de aquí, pues tienes un par o tres de equipos que escoger, y pues bueno, pues, yo escogí el Barcelona y pues bueno, seguía ese deporte. Me gusta ver partidos de baloncesto, la verdad es que sí, me gusta. Eh, pero tampoco he sido nunca un super fan de eso, aunque tengo que decir que la escuela esta en aquella época potenciaba mucho el baloncesto, eso es cierto. Pero, bueno, sí, así es. Ok, entonces vemos de que tenés una fuerte inclinación hacia lo que es el área de tecnología desde muy joven y además.
a la hora de llegar a la universidad se te hace muy difícil tomar una ingeniería o Bueno, entras en algún momento en alguna duda si serviré para esto o no serviré. bueno, claro, en mi caso fue incluso algo un poco más complejo. Porque aquí en España antes tú hacías 8 años de la básica, que se llamaba, hacías 8 años, y en ese momento tenías que tomar una decisión de si querías hacer una línea más profesional, más técnica, más de oficios, o prepararte para ir a la universidad. A mí me gustaban las computadoras y pregunté en mi escuela, ¿qué debo hacer? ¿Hacia dónde tengo que ir? Y no me aconsejaron muy bien. Y entonces me aconsejaron que cogiera, hiciera línea profesional y administración de empresa. Ok, empecé con eso. Al cabo de un año dije, esto no es. Y cambié a línea profesional igual, pero en el ámbito de la electrónica. Seguí por ahí y acabé, son 5 años, acabé con la línea electrónica. Y bueno, algo sí tocábamos de programación. Creo que, si no recuerdo mal, hicimos un año de Pascal, ahora no recuerdo bien. Entonces decidí, esto no era lo que yo quería. Tengo que ir a la universidad, pero para ir a la universidad, entonces si habías hecho línea profesional, la nota con la que podías acceder en Barcelona era casi un 8. Tuve que ir a 40 minutos en coche. Así que empecé. Bien. Pues viniendo de la línea profesional, para entrar en Barcelona en la universidad se requería una nota de 8 y yo tenía una nota de 7,5. Así que no pude ir a Barcelona y tuve que ir a Vilanova, que está como a unos 40 minutos en coche, más o menos. Y yo para aquella época ya trabajaba como programador, con los 18 años era, ya trabajaba como programador en Pascal. Y trabajaba hasta las 4 de la tarde y luego agarraba el coche o el carro, como dicen allá, y 40 minutos hasta allí, hacía el turno de tarde-noche y luego a las 10 y pico o algo así de la noche regresaba. Eso lo aguanté 4 meses y ya está, y lo dejé. Entonces dejé la universidad ahí, no la acabé siquiera. Pero desde aquel momento ya nunca dejé de trabajar como programador o como algo relacionado con el desarrollo de software. Ok, porque precisamente vamos a ir retomando un poco acá, porque no hicimos esta parte de introducción, Jonathan. Sos Java Champion, sos el organizador de la conferencia de usuarios de Java más grande de España, de lo que es el grupo de usuarios de Barcelona. Eres cofundador de dicha conferencia en Barcelona. Eh, Tengo entendido que estuviste involucrado también en un proyecto desde hace casi 30 años. ¿Nos podrías como hablar un poquito de eso, algo de The Secret of Monkey Island? No, bueno, eso es que cuando empecé a programar como profesionalmente fue cuando el juego, este juego famoso que hubo en aquella época, The Secret of Monkey Island, se fue liberado. Así que desde hace tantos años que estoy en el mundillo. Pues de eso, desde los 18, pues hace unos 30 años que digámoslo así, gano un salario como programador de software. Eres PMP certificado, PMI. Tengo entendido que has andado bastante, has viajado bastante por bastantes lugares.
siendo ponente en el Oracle Code One. Sí. En fin, sí, si habláramos, de hecho, has estado varias veces en Latinoamérica, en la conferencia de Java en México, en Perú. ¿En dónde más? Bueno, estas conferencias fueron virtuales. ¿Virtuales? Sí, físicamente estuve en Oracle Code One en San Francisco, también estuve en DevNexus en Atlanta y bueno, el resto han sido conferencias virtuales, pues la de México, la de Perú, Centroamérica hace poco. Sí, básicamente esas son. Ok, vamos a ver, vamos a ver cómo andas de memoria. Eres dueño de un sitio web que se llama iTartara. Sí. Y el primer post de ese sitio explicas por qué le colocaste ese nombre. ¿Recuerdas qué Ok, era lo que dices ahí? sí. No sé si es una palabra española o catalana, sinceramente no lo sé. Yo sé que la decía mucho mi abuelo cuando se refería a mí y me hablaba como tartana. Y tartana es, o yo lo entendía así, un carro de esos de antes, un poco destartalado. No sé si un poco. Desarmado, un poco Sí, ahí. exacto, Sí. exacto. Y él me decía así, ay, tartana. Y pues nada, como un poco recuerdo a él, pues nada, se me ocurrió poner el nombre al blog de esa forma. Ajá, entre comillas, dices que tu abuelo te decía tantas veces como cuando algo así como que no especialmente algo que está bien hecho, algo está bien. Exacto. Sí. ¿Por qué te metía esa frase? Bueno, porque mi abuelo era muy perfeccionista y, y yo me acuerdo que cada vez que iba a su casa para hacer, no sé, mis chapuzas, cualquier cosa con herramientas, luego las herramientas no acababan en el mismo sitio donde estaban antes, o algunas acababan mal ordenadas, o cosas que no estaban limpias o no estaban bien puestas. Y entonces él, pues bueno, digamos así que se enfadaba un poco porque él era muy perfeccionista y cada herramienta tenía que estar en su sitio. Y por eso, bueno, siempre me lo decía así, que cuando yo usaba sus herramientas, luego él venía y me decía, hombre, que había mucha cosa que corregir. Pero bueno, tampoco era con gran malicia. Ok, entonces, bueno, ya sabemos entonces la historia que hay detrás del nombre de tu sitio y demás. Ok, voy a darte una fecha, 19 de noviembre del año 2020. ¿Qué pasa con Jonathan, esa fecha? Si no recuerdo mal, diría que es cuando me comunican que me han um, seleccionado como Java Champion. ¿Puede ser? Exacto, correcto. ¿Qué significa eso en la etapa de Jonathan? Porque si bien es cierto, este podcast está dedicado, como le digo a la gente, la estrella del podcast son ustedes, son los participantes, porque la idea es dar a conocer cuál es el esfuerzo, cuál es la vida que hay detrás de las personas que comparten directamente en la comunidad con su conocimiento, con su trabajo y demás. De hecho, comentábamos previamente en unos momentos que estuvimos hablando tiempo atrás, eh, de que la gente detrás de una preparación, de una presentación que se hace, hay horas de trabajo, de investigación, eh, inclusive de estar revisando una y otra vez el contenido y hay momentos en que uno dice, no, no me gusta esto, me gusta lo otro. Y cuando se da un reconocimiento de este tipo, la gente no sabe qué hay detrás de eso. O sea, dicen, ah, es un Java Champion, sí, es un Java Champion, pero ¿cuánto te costó? ¿Cuánto trabajo hay detrás de eso y cuál fue el compromiso que tuviste que adoptar? Porque ser el cofundador de, de un evento, de una conferencia, no es sencillo, lleva mucho trabajo.
Desde buscar el lugar donde vos vas a hacer el evento, de buscar patrocinadores, de buscar los speakers, de coordinar las agendas, en fin, es tanto lo que hay detrás. Entonces, me gustaría que le contaras a la gente qué significó para ti ese reconocimiento y cuánto trabajo llevó consigo el poder lograrlo. Pues te diré que para mí significó una alegría tremenda. Es algo que lo veía en mucha de la gente con la que hablaba habitualmente para organizar charlas, bien para la conferencia o bien para el Barcelona Juke, para la comunidad. Algunas de las personas que hablan en un sitio u otro son Java Champions. Así que, y conozco varios, los que tengo amistad y bueno, y la verdad es que lo veía como algo lejos y algo, no sé, como muy inalcanzable. Y la verdad es cuando me seleccionaron, pues, bueno, fue una alegría tremenda, como, wow, esto es... En realidad es algo que tiene la importancia que le quieras dar. Obviamente, ni yo gano más dinero con eso, ni mi trabajo en mi empresa ha cambiado, ni mi actitud versus la comunidad ha cambiado. Pero sí es cierto que al final pues lo ves como, bueno, pues ya que no hay otros tipos de reconocimiento, este reconocimiento te llena un poco, pues bueno, sí, te llena el orgullo de decir, bueno, pues hay más gente que ve mi trabajo, ve mi dedicación, mi esfuerzo y lo han valorado. Entonces, ¿qué esfuerzo ha habido detrás de ello? Sí, también quiero decir que hay muchísima gente que no es Java Champion, que se merecen igual o mucho más que yo ser Java Champion. Hay muchísima gente que trabaja más en el anonimato, que no parece que estén ahí, pero están. Y en España, por ejemplo, conozco varios compañeros de diferentes ciudades que están llevando comunidades y están haciendo esfuerzos grandes y que desde luego se lo merecen más que yo, el ser Java Champion. Entonces, ¿cuál ha sido mi historia detrás? Pues desde el 2012 que conocí el Barcelona Juke, pues nada, desde el primer momento me gustó lo que había detrás, los eventos, las comunidades. Yo jamás había conocido qué había detrás de todo esto. No conocía gente que fuera a meetups, no conocía gente que fuera a conferencias, a charlas. No, estaba como desconectado totalmente de ese mundo. Y aunque llevaba muchos años trabajando, incluso con Java. Pero fue conocer el Juke y empecé a involucrarme en los eventos. Al principio prácticamente simplemente iba de oyente y recogía las sillas y ponía las sillas, poca cosa más. Organizaba los primeros eventos, básicamente los organizaba mi compañero Nacho. Luego pues me fui implicando más y algunos los organicé yo, otros ayudaba en la organización. Bueno, pues te vas implicando y ya está. Y bueno, pues eso ha estado siempre ahí. Siempre hemos estado organizando eventos, saldrían más o menos una media de 2 por mes. Antes de la pandemia, pues los hacíamos en diferentes empresas. Las empresas nos ceden sus oficinas y pizza y bebidas para el networking de luego. Pero luego tenemos un compañero que además ahora resulta que, bueno, desde hace ya un par de años, es compañero profesional mío, Alex Soto, que es también Java Champion y es un Red Hatter también.
Y se le ocurrió, oye, ¿por qué no montáis una conferencia? ¿Por qué no montáis algo grande? Y dijimos, pues la verdad nunca se nos había ocurrido que podíamos llegar a organizar eso. Y al principio, bueno, nos metimos con más miedo y nervios que otra cosa, pero salió. Y salió bien. Y desde eso hace ya, pues este año pasado hubiese sido la 6ª edición, que será este próximo julio. Aparte, pues da la casualidad que también entré a trabajar en Red Hat y ahí me ha dado la oportunidad de trabajar en varios proyectos open source. En estar también en contacto con muchísima gente súper brillante. Hay muchísimas librerías que todos usamos y que hay alguien de Red Hat detrás. La idea de open source y de compartir código está muy interna en la compañía. Y luego hay muchos Java Champions en Red Hat. Así que uno se va sumiendo en una, no sé, en una cultura, en una forma de ver las cosas. Y este año, pues nada, decidí, bueno, más bien sería el año pasado, empezar a hacer presentaciones. Así que empecé el año prácticamente, creo que fue, sí, en enero, de hecho, hace exactamente un año. Empecé con una presentación sobre cómo migrar Quarkus y migrar a Quarkus. Y nada, lo di en 2 meetups, luego fui a Atlanta a hacer la presentación allí en DevNexus. Bueno, sí es cierto, en septiembre anterior había estado de co-speaker en un workshop en la Code One sobre JNoSQL. Y nada, ha sido la verdad un año bastante intenso en charlas para lo que soy yo habitualmente, que yo no daba muchas charlas, las organizaba, pero darlas no las daba. Y este año, pues bueno, he organizado más o menos las mismas que podría organizar en el pasado y aparte he dado bastantes más charlas en diferentes conferencias online. Al principio de año en conferencia física y luego en meetups, que eso también me ha dado una gran oportunidad. El confinamiento ha hecho que sea más fácil poder charlar en grupos que jamás lo harías. He dado charlas para Jux de la India, para una compañía en Australia, para varios Jux en Estados Unidos, España mismo. Yo no podría haber hecho eso físicamente. Y con la pandemia y el tema virtual, pues relativamente ha sido muy sencillo, porque todos los grupos de usuarios están encantados de recibir gente que quiere hablar, que quiere compartir, y todo el mundo en este negocio tenemos algo que compartir, aunque sea pues todos los errores que hemos cometido, cómo los hemos arreglado, si los hemos arreglado, o esas experiencias con tal librería, tal otra, la forma de pensar que tenemos sobre programar con una cosa o con la otra. Y la verdad es que los Jux están siempre abiertos a dar la oportunidad a hablar. Y pues este año yo lo he aprovechado y he podido dar unas cuantas charlas. Y bueno, pues al final, con algunos compañeros que me nominaron, tengo que dar las eternas gracias a Gilmer y a David, desde Colombia por un lado, España por el otro. Y bueno, y esa fue la que me escogieran como uno de los Java Champions. Y el octavo, yo me llamo a mí mismo el octavo pasajero, porque soy el octavo de España, así que, pero para mí es un orgullo muy grande, la verdad. De hecho, esos son, hay 2 aspectos que quiero
rescatar de lo que nos acabas de comentar. Eh, en ese ir y venir de eventos en el extranjero y demás, alguna anécdota de esas que tú dices, mira, de un momento a otro estoy a la par de esta persona que escribió este pedazo de código que he utilizado, del que leí un libro y que tal vez no tenía ni la más remota idea de que algún día lo llegara a conocer y que me pudiera estar frente a él y hablar y conversarle. ¿Alguna anécdota de esas que tengas ahorita que guardas como un lindo recuerdo? Hay una para mí es una de las primeras y la guardo con bastante cariño. Me acuerdo un día que en una charla que hicimos en la Universidad de Barcelona, después, casi que siempre, para mí siempre han sido más interesantes los after que las charlas, porque siempre sales a esos comentarios espontáneos, que realmente aportan mucha información. Cuando una conversación está guiada, aporta lo que se le espera a la conversación. Pero cuando no está guiada, algo espontáneo, aporta cosas que jamás hubieses pensado. Entonces aportan para mí muchísimo valor, porque te sacan de tu zona de confort. Y me acuerdo un compañero que comentó, bueno, es que esto de OSGI no está mal, pero a mí no me gusta. Y yo dije, ¿y eso qué es? Investigué un poco y me acuerdo ir a comprar el pan y en el camino a comprar el pan digo, bah, por probar. Y envió un tweet diciendo, ¿a alguien de SGI le gustaría dar una charla? Pero lo envié como aquel que, bueno, nadie va a decir nada. Y automáticamente recibí una respuesta de una persona que estaba o está muy francesa, muy metida en el tema de Karaf, que es un engine de OSGI, y vino aquí al JUC y dio una presentación. La verdad, eso fue como que la magia, caramba, ¿cómo puede ser que yo envíe un mensaje y alguien desde París diga, sí, vale, pues vengo? Es como, pero ¿qué poder tengo yo en estos dedos? Es algo impresionante. Para mí eso fue mágico. Y luego tengo una anécdota. Bueno, para mí es muy interesante desde mi punto de vista. Para que se vea también la magnitud de lo que es esto. La primera conferencia que organizamos, pues, bueno, decidimos que a los speakers los llevaríamos a cenar antes de la conferencia. Bueno, no me acuerdo si fue en junio, mayo, julio, no recuerdo. Total, que decidimos, bueno, pues vamos a un chiringuito de playa en Barcelona. Hombre, es lo más típico, viene gente de fuera. Bueno, pues yo me conecté a internet y empecé a buscar chiringuito, playa, Barcelona, cena, no sé qué. Bueno, total, salió uno y empecé a hablar con la persona que gestionaba las reservas. Bueno, reservamos el chiringuito, estuvimos allí cenando, espectacular, con unas luces, en la playa, en la arena, digámoslo así, cena, bebida. Bueno, yo obviamente no estaba pendiente del entorno, estaba pendiente pues de todos los speakers y tengo que decir que allí estaba el creador de Groovy, el creador de ActiveMQ, el principal committer de Camel. Estaban ahí unas personas
bueno, era un grupo de gente de Red Hat y eran la gente, pues, como que, wow, no sé, Klaus Ibsen, James Strachan, I don't know, James Rollins, un montón de gente que yo para mí era gente súper bien. Pues los tenía allí bebiendo, son nórdicos, así que, bueno, eso es el... bueno, fluía muy bien el encuentro. Y en un momento dado, uno de ellos me llama, yo me encuentro rodeado, claro, yo no tenía confianza con ellos, me encuentro rodeado de ese grupo de gurús para mí, bebiendo, riendo y tal, y me dice, oye, ¿esto es normal en Barcelona? Y me señala un, unas duchas que había al lado del chiringuito, con un grupo de hombres desnudos duchándose. Y yo me quedé, pues no lo sé. Entonces le pregunté a la persona con la que había hecho las reservas y me dice, pero si yo pensaba que tú sabías. Pero que yo sabía qué. Hombre, pero que esta es la zona gay nudista de Barcelona. Y yo digo, ¿cómo? O sea, yo he organizado la cena de los speakers en esta zona. Bueno, a ver, las risas y todo fue muy, muy divertido. Y bueno, fue interesante pues, porque también se lo tomaron como sabía que tomárselo, de forma curiosa, pero no lo sabía, ¿no? Yo no frecuentaba esa zona, así que no lo sabía. Pero bueno, fue interesante y fue divertido la naturalidad con que se tomó y cómo debe tomarse, obviamente, toda la situación, pero que me cogió, pues imagínate, tienes ahí a esa super gente, además hablando un inglés, pues bueno, que yo en aquella época pues sabía hablar menos inglés que ahora y caramba, la situación, no sé, lo que pagaría yo ahora por, por tener la grabación de mi cara cuando pasó esa situación, porque debía de ser impagable. Así que eso la tendré siempre en la cabeza porque fue un momento espectacular. Sí, de hecho, hablas de que la pandemia, para mucha gente la pandemia ha sido positiva y para otros no tanto. Muchos de los comentarios que hemos tenido en estas charlas que hemos intercambiado, nosotros sí hemos estado más acostumbrados a los eventos en vivo, con personas y demás. El calor que hay en una charla con personas es totalmente No, distinto a un evento virtual, es muy, muy frío. Pero sí le digo a la gente que hemos pasado a un concepto nuevo, yo le llamo algo que le llamo la oficina global, que precisamente estás hablando ahorita que puedo tener una conversación con una persona que está al otro lado del mundo, con una zona horaria distinta, trabajando. Ya la gente lo ve como muy normal el teletrabajo. Cuando la gente de tecnología estábamos metidos en esto hace más de 10 años, hoy por hoy toda la gente está involucrada en el mismo rol, haciendo teletrabajo por la cuestión de la pandemia y demás. Eh, en tu caso, me dices que esto ha sido un beneficio, porque te has logrado participar más con otros grupos y demás. ¿Qué tan difícil ha sido el integrarse con estas otras organizaciones? O simple y sencillamente, como dices, mira, necesito hablar, ¿quién va a hablar? Yo. Aquí estoy y te han aceptado de manera abierta o has tenido que luchar un poquito para que la gente diga, mira, es Jonathan, es el Java Champion, es el creador de la conferencia más grande de Java de España. ¿Cómo ha sido ese intercambio? pues si quieres que te diga la verdad, fue muy fácil. Como digo, los grupos, las comunidades, por regla general, están muy abiertas a que la gente hable en sus grupos. Eh, muchas veces, pues simplemente no tienen capacidad para poder llegar a gente y entonces, no tienen speakers de fuera. Pero yo, por ejemplo,
lancé un tweet diciendo, bueno, me ofrezco para hablar en cualquier JUP de este tema, de este tema y de este tema. Varias personas le dieron like, algunas personas importantes le dieron retweet y de ahí creo que salieron 17 charlas. Porque hay mucha gente que te dice, sí, sí, perfecto, habla con nosotros. Porque además, bueno, pues eres, en muchos casos, pues eres una persona que eres de fuera de la comunidad. Por lo tanto, todo lo que venga de fuera, pues es interesante o tiene otra característica de interés que es, bueno, que aporta otro aire, ¿no? Entonces, pues la verdad, no fue difícil y luego el siguiente paso es, no sé, también es cierto que ya una vez pasados los 40, le pierdes la vergüenza a muchas cosas ya. Entonces, yo siempre digo que en esta vida no dejes que las cosas lleguen, ve a buscarlas tú. Eso tiene muchas implicaciones. Eso significa correr riesgos y que muchas veces el resultado no sea el que tú esperabas. Pero en otros casos será el resultado que tú esperabas. Pero si tú no vas, bueno, pues tendrás que confiar en que la divina providencia te haga llegar. Así que es fácil al final hablar con alguien de una comunidad por Twitter. Oye, mira, quiero hablar de tal tema. ¿Puedo hablar en tu comunidad? Yo diría que la gran mayoría de veces la respuesta será afirmativa y eso es una buena experiencia para todos, tanto para la comunidad como para la persona que habla. Por otro lado, como tú bien dices, la experiencia de lo virtual tiene ciertas cosas que son, digámoslo así, la experiencia, al menos para mí, es muchísimo más placentera físicamente. Es decir, tú físicamente ves en los ojos de la gente si hay interés, si no hay interés. Tú puedes captar ese interés enfocando tu mirada hacia un grupo, haciendo ese chiste, ese comentario espontáneo que sale por el fondo. No lo sé. Hay mil cosas que hacen que uno conecte con la audiencia. De forma virtual tú no sabes si la gente está durmiendo, si la gente tiene la llamada en el segundo monitor, sigue trabajando y apenas presta atención, no sabes. Entonces, por ese lado, es peor para mí, pero por otro lado, te permite llegar a una gente que de otra manera sería muy difícil. Entonces, entiendo que lo positivo es, bueno, cuantas más charlas físicas puedas hacer, mejor, pero como las charlas físicas conllevan un coste, un esfuerzo, un desplazarse a otro sitio y, digámoslo así, no estar en casa con la familia o con las amistades, con lo que tú quieras, pues lo hace más complejo. Así que, pues todo aquello que pueda hacerse virtual, pues perfecto, no son excluyentes, pero lo que es interesante es tener esa experiencia física con la audiencia, no tanto durante la charla, que sí, pero en el después de la charla, esas preguntas de alguien que te caza mientras estás tomándote un café en la máquina porque estuvo en tu charla y le daba cosa hacerte una pregunta delante de todos y se te acerca en la máquina del café y te habla y te pregunta de una forma espontánea. Eso es muy, muy, muy interesante y muy importante, la verdad. ¿Es Jonathan profeta en su tierra? ¿Te reconocen tus pares allá el esfuerzo y lo que significas dentro de la comunidad? No sé si hay tanto que reconocer, la verdad. Lo que sí es cierto es que los que estamos en los diferentes grupos de usuarios de España, pues ya digo, prácticamente, no sé, cualquiera podría ser
Java Champion igual o mejor que yo. Por lo tanto, es cierto que sí, que me han felicitado y es fantástico, y te lo reconocen. Pero sí es cierto que ya digo que es un reconocimiento, pero que bueno, que me ha caído a mí, pero que podía haberle caído a cualquiera de los diferentes grupos. Así que, bueno, lo llevamos con mucha naturalidad, pero sí debo agradecerles a todos, pues obviamente las felicitaciones y el orgullo que me hacen sentir cuando me reconocen pues ciertas acciones, la verdad es que es muy importante, sí. Sí, te hago ese comentario porque precisamente hay una idea cuando uno hace presentaciones en distintos países, dependiendo de la cultura que haya en cada uno de esos países. eh, Precisamente la gente no entiende o tal vez no comprende que nosotros somos personas comunes y corrientes como todos los demás, que ciertamente que dentro del programa, dentro del reconocimiento que te da, ya sea por un lado el Oracle Ace, por otro lado lo que son los Java Champion o cada uno de los distintos programas que hay, sí hay mucha camaradería y mucho respeto por el trabajo de cada uno, pero yo no te, si estamos hablando, yo no te estoy diciendo, mira, Java Champion, no, te digo Jonathan. Si vos me llamas, me dices Ronald. En eso no hay nada especial, es todo común. Y Sí, mucha gente en las conferencias, como tú lo dices, no se acercan, tal vez tienen una duda y demás, y no encuentran ese espacio para llegar y consultarte. Había un profesor mío de la secundaria que decía que no habían preguntas tontas, solo tontos que no preguntan. Y, exactamente. y la verdad es que la gente tiene que comprender que nosotros somos normales, no somos, yo le digo a la gente, experto es muy difícil. Podemos conocer un poco la tecnología dentro del área de cada uno, pero ya hablar de una expertise, de una persona que conoce todo el ámbito de una herramienta, es imposible, por más tiempo que uno lo dedique. Y sí es importante que la gente entienda de que se puede acercar en cualquier momento a tus redes sociales, a tu cuenta de Twitter y demás, y decirle, Jonathan, mira, tengo tal y tal cosa. Tampoco es, que eso es otra cosa que a veces mal interpreta alguna gente. Nosotros también trabajamos y necesitamos trabajar para comer. Y si no comemos, no trabajamos, no comemos. Y hay gente que a veces se molesta porque en forma inmediata no le contestas un correo electrónico o una llamada, pero hay que comprender que estamos en el mismo rol del resto de las personas. No hay nada Igual, especial. Y, y, y igual, sí. Y esto además se hace aparte del trabajo. Es decir, hay gente que por su rol, eh, bueno, pues se le paga para que vaya a las diferentes conferencias a charlar. Es decir, parte de su trabajo consiste en ir a conferencias y hablar, pero la mayoría no somos así. Es decir, la mayoría de gente trabajamos en un equipo como cualquiera, solo que aparte, en vez de, no sé, hacer calceta o punto o jugar a baloncesto, pues nos ha dado por compartir cosas con las comunidades, pero nada más. De hecho, pues muchísimas veces uno prepara una charla porque ha tocado un tema, le ha gustado, le ha parecido interesante, la prepara, inviertes mucho tiempo en prepararla, porque preparar una presentación no son 5 minutos, no son hacer 30 slides. Detrás de esos 30 slides hay muchas horas de práctica, de practicar, de medirte el tiempo, porque no te puedes pasar, de apuntarte las preguntas que te pueden hacer, de buscar las respuestas que pueden haber. No es, para mí al menos, no es sencillo hacer una presentación. Y entonces, pues tú te preparas esa presentación porque te gustó ese tema, te pareció interesante, pero no porque tú seas el super gurú de esa tecnología. Así que en muchos casos, y en algunas charlas que yo he dado me han hecho preguntas, pues que la respuesta es, oye,
Pues la verdad, no tengo ni idea. O sea, apuntaré la pregunta que me has hecho, buscaré la información o preguntaré con compañeros y ya te responderé porque, ¿por qué? Pues porque esa gente sabe más que tú de ciertas parcelas de esa tecnología. Tú simplemente has sido el que, bueno, pues ha preparado el cuento y lo ha explicado, pero eso no significa que los demás estén a otro nivel que tú, ¿no? Si la mayoría de las veces ellos dominarán mucho más la tecnología. Tal vez tú simplemente lo que has hecho es recoger muchas ideas, concentrarlas, resumirlas, poner unas imágenes y plantearlas en una presentación. Esa es un poquito la diferencia, pero nada más. Ok, Jonathan, y es como le digo a la gente, casi siempre cuando estamos haciendo este programa, uno deseara que tuviera mucho más extensión de tiempo, pero también tú tienes tus cosas por hacer, nosotros también, y también ya después de una hora de estar hablando, yo creo que la gente también se cansa un poco y no Sí. queremos que eso sea. Vamos a ir un poquito, ir cerrando esta charla que hemos tenido contigo. ¿Qué no perdona, Jonathan? Que no perdono. Que no perdono. Pues no lo sé. Te puedo decir, porque tengo una ventaja, y es que tengo muy mala memoria. Así que puede ser que hayan cosas que no perdone, pero simplemente me olvido. Entonces, es como se las perdonado. Te puedo decir lo que más me molesta. Me molesta, digámoslo así, el exceso de ego, que también hay que decir, en algún caso, en nuestro sector se da. Y, y no me gusta los, digámoslo así, aquí se le llamó así, los llaneros solitarios. Me gusta que las cosas se hagan en equipo, me gusta que las cosas funcionen y además me gusta el ir avanzando y no estar poniendo palos en las ruedas. Digámoslo así que no me gusta lo que vaya en contra de esa filosofía. Pero soy bastante easygoing, como diríamos. No sé, esa es la respuesta. Sí. Ok, hay otra pregunta que casi siempre al puro cierre vamos haciendo y es que yo le llamo la frase innombrable que hacemos nombrable en el programa de nosotros. ¿Cuál es la frase que dice Jonathan cuando se equivoca, cuando sabe que dice, metí las patas, no tenía que hacer eso? ¿Cómo saca toda esa fiera que hay en sí mismo cuando se equivoca? ¿Cuál es la frase que poco podríamos escucharla en un programa de un podcast, pero que lo vamos a escuchar el día de hoy? Tengo que reconocer que soy muy mal hablado. Digo muchas palabras feas, pero no sé. Tal vez las que me vienen más a la cabeza, no sé, no sé, joder, o no sé, Pero eso es muy, mierda. eso es como muy, bueno, inclusive, tal vez como para ir cerrando, esto podría ser parte de la última discusión. Eh, Catalán, español. Ah, es curioso. Mi lengua, digamos así, más nativa es catalán. Pero para ciertas cosas utilizo el castellano. Simplemente porque además escribo muy mal. No me acuerdo hacia dónde va el acento, si es abierto, es cerrado, si va con... Tenemos un carácter que es una L con un guioncito. Bueno, entonces como lo voy a escribir mal, pues generalmente escribo en castellano, pienso en catalán
y hablo con mi hija en catalán y con mi mujer en castellano, con mi madre en castellano y con mi padre en catalán. No lo sé. También es cierto que hay veces que no estoy seguro de en qué idioma hablo con quién. Porque si estamos en un grupo lo hablaré y luego diré, ahora no recuerdo en qué le he hablado, pero diríamos que básicamente es más, soy más de catalán que castellano. Pero bueno, ahí va la cosa. Bueno, Jonathan, de verdad, muchas gracias por estos minutos que nos has regalado, que nos has permitido conocer un poco de tu persona como tal, en medio de esta pandemia, porque realmente, bueno, desgraciadamente estamos en una segunda fase importante en Europa en este momento y en algunos países de Latinoamérica. Eh, ¿Qué mensaje de cierre que quieres dejarle a las personas que escuchen este podcast con respecto a la parte de integración a las distintas comunidades que hay? ¿Lo deben de hacer? ¿Lo tienen que hacer? ¿O qué les diríamos? Mira, al final, que hagan lo que les apetezca, pero realmente como yo considero que no hay libre albedrío, al final uno acaba haciendo lo que el contexto y el entorno le condiciona. Lo que sí que aconsejo siempre, porque además en ese aspecto cambió mi vida profesional y tal vez mi vida personal también. Vayan a las comunidades, vayan a las charlas, hablen con las comunidades, den charlas. Pueden ser charlas sencillas, charlas más complejas, charlas de 15 minutos, pero usen mucho las comunidades, porque es la mejor forma de no estancarse, la mejor forma de mejorar, de conocer otras personas, de conocer oportunidades laborales. Las comunidades de código son, las comunidades tecnológicas son fantásticas, así que mi recomendación es siempre úsenlas. Vayan a esas comunidades y siempre que puedan compartan. Es mi recomendación. Bueno, Jonathan, de verdad, muchas gracias y simple y sencillamente, tal vez ya lo último para cerrar, como diríamos en catalán, eh, muchas gracias por habernos escuchado. Pues en catalán, muchas gracias por habernos escuchado. Sería moltes gràcies per haver-nos escoltat y moltes gràcies per estar aquí. Bueno, pura vida, como decimos aquí en Costa Rica, un fuerte abrazo, Jonathan, y gracias de antemano por este gran aporte que le acabas de hacer a la comunidad al compartir un rato con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo a todos.